Bien, señores y señoras, tengan ante todo muy buenos días, siendo exactamente las 8:49 del día jueves 5 de febrero del año 2000. Nos encontramos enlazados por el sistema MIX, el primer juzgado penal nacional colegiado, constituido por los magistrados Romero Uriol, Descartes Narváez y Alfaro Cáceres, con la finalidad de consultar el legislamiento oral número 67/2017, seguidos cuentas de Mayo Ugarte y otros docentes. Administración como la acreditación de la ministra de del Ministerio Público. Doctora Diana, muy buenos días. Doctor, buenos días con usted y con todos los presentes en representación del Ministerio Público, Diana Listan Chihuahua Castañeda, con demás datos sobrantes en autos. Bien, por el procurador, por favor. Buenos días, señor magistrado. En representación de la Procuraduría Pública, MIDME, Aidala apareció con más datos consignados en sesiones anteriores. La doctora Madeleine. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Madeleine Reyes Gastelú, con registro CAL 44204 y demás datos que yo habrá en el expediente. Gracias. Bien, doctor Castillo también, por favor. Buenos días con todos. Luis Castillo, Barrocal con CAL 61820, defensa del Águile de Marco Irigoyen. El doctor Houston también, por favor. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos. Jorge Houston Mesa de la Cruz, con registro CAC 8094, abogado señor Rodi Rivas Llosa y demás datos confinados en sesiones anteriores. Bien, por la empresa Odebrecht. Señor director de debates, todos miembros del colegiado, muy buenos días. Spitzbete Tamancio, abogado de las empresas Odebrecht. Datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Bien, la doctora Carla. Buenos días, doctor. De repente, esta vez el doctor Augusto Linares Muñoz, abogado de la empresa JJC Contratistas Generales. Esta sesión la realizaré yo, la doctora Carla Cárdenas, quizás tarde un poco, así que la continúo yo. No hay problema, doctor. Gracias. Bien, entonces, continuamos con la oralización de documentales, señorita abogada. Gracias, señor magistrado. Correcto, señor magistrado. Continuamos en el tomo 16, PDF 408, la documental 19, que corresponde, señor magistrado, a dos adendas, cada una con sus anexos, y como tienen la misma utilidad y pertenencia, lo voy a leer de corrido las partes resaltantes, porque la verdad es que son documentos bastante extensos. Sí, señor magistrado, vamos a tratar de avanzar. Correcto. Señor magistrado, también con las disculpas del caso de la sala, estoy en un lugar donde si se me va la señal, yo me voy a volver a reconectar. Le pido paciencia si es que ocurriera, o si hay mucha bulla, también voy a reiniciar la sesión por si acaso. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora, por favor, si va a tener problema de conexión, apague en todo caso su cámara. Queremos avanzar, por favor. Correcto, ya, mejor. Gracias, señor magistrado. Pero no, sí, hasta donde avance no creo que no nos va a molestar. El problema es el internet, estoy en una zona distinta, no estoy en la oficina. Por eso lo decía. Gracias. Bien, señor magistrado, entonces tenemos el PF 408, tomo 16, está la adenda número 3, adenda al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial 2 Urcos, Inambari,
del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. Ya, en este caso, para empezar, vamos a leer la introducción para saber de qué se trata, las siguientes ya no. Entonces, señor notario, sírvase a extender en su registro de escrituras públicas una en la que constan las modificaciones e inclusiones al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial 2 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, que celebran el Estado de la República del Perú, a quien en adelante se le denominará el concedente, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por el artículo 30, inciso A del Decreto Supremo 060-96 PCM, con domicilio en... Doctora Madeleine, pero esos datos, vamos a lo concreto, a lo preciso. Si no, solamente no, de este, doctor, para poder ubicarnos quiénes firman, en qué momento, en base a qué ley. Pero díganos, pues, doctora, ¿quiénes intervienen ahí? Por ejemplo, usted cita la dirección, no sé cómo eso nos puede ayudar la dirección. No le he leído, doctor, por eso me estaba saltando este pedacito, pero correcto, doctor. Entonces, como concedente, Doctora, el Estado peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de otra parte, la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., a quien en adelante se le denominará concesionario. Y que firman debidamente representada por los señores Juan Andrés Marzano Soto y Hernando Graña Acuña. Antecedentes, es importante de dónde nacen, ¿no? Con fecha 23 de junio del año 2025, el Consorcio Concesionario Interoceánica se adjudicó la buena pro del concurso de proyectos integrales para la concesión de obras. El 4 de agosto del 2005, el Estado de la República de Perú, en calidad de concedente, representado por el Ministerio de Transportes, firmaron el contrato de concesión. Con fecha 24 de febrero del año 2006 se suscribió la primera adenda al contrato de concesión. Con fecha 16 de junio del 2006 se suscribió la segunda adenda al contrato de concesión. La presente adenda se celebra, dice, ¿no?, de acuerdo a lo establecido en la sección 17 del contrato de concesión. Ahora pasamos al PDF 409. Segunda, inclusión y modificación de la cláusula en el contrato, ¿no? Por medio del presente documento, las partes acuerdan modificar. ¿Qué es lo que modifican? Dice acá, ¿no? Modificar la definición de acreedores permitidos, y lo interesante está acá. 2.2. Incorporar las siguientes definiciones a la cláusula 1.6. Incorporan CAO. Es el certificado de avance de obra según el modelo que consta en el 12 del contrato, expedido por el regulador por cada hito. A través del CAO, el regulador otorga su cuenta del avance de obras de las obras ejecutadas por el concesionario, materia de certificación. El concedente, al recepcionar el CAO correspondiente al regulador, se obliga a la emisión de los CRPAO respectivos. Certificado de correcta ejecución. Es el documento emitido por el concedente que acredita la aprobación de las obras ejecutadas al término de cada una de las etapas referidas en la cláusula 6.1 y en los anexos 8 y 11, y que no condiciona ni restringe el pago de los CRPAO. Continúa en el PDF número 410, perdón. ¿No? El CRPAO es cada uno de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el PAO a ser emitidos por el concedente con motivo de la expedición de cada CAO, según el modelo que consta en el anexo 12 del contrato, que certifica y acredita la obligación directa, general, incondicional e irrevocable del concedente para pagar el monto establecido en dicho certificado por concepto del PAO-CAO en los plazos establecidos. Cada CRPAO se regirá exclusivamente por los términos y condiciones establecidos en el mismo. Fideicomiso de administración de pagos. Son los fondos del fideicomiso en donde se depositarán los montos de las penalidades a que se refiere en este contrato del peaje, del PAO y del PAMO, conforme a los términos y condiciones señalados en las cláusulas
18.2, 18.3 y 18.4. Hito. Es el conjunto de avances de obra en las subpartidas de próxima ejecución de obras cuya sumatoria resulte de un monto no menor al capital de trabajo previsto en el numeral número 3 del anexo 11, que permitirá la emisión del CAO. PAO-CAO es el monto resultante de aplicar el porcentaje reconocible en el CAO al monto del PAO correspondiente para cada etapa, reajustado conforme al literal M de la cláusula 8.23, cláusula 8.35 del presente contrato, dividido entre 2. El PAO-CAO se encuentra representado en los PAOs y será pagado en las fechas establecidas en dichos documentos. Ahora, titulares del CRPAO son las personas naturales o jurídicas titulares de los derechos al cobro del PAO-CAO representado en el CRPAO. Y en el tipo 2.4, modificó el segundo párrafo de la cláusula 6.4A2, el cual queda redactado de la siguiente manera. En caso las variaciones netas representen mayores metrados a los indicados en el proyecto referencial, el regulador procederá a efectuar el ajuste al PAO por única vez de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 4 del anexo 9 a la culminación de cada etapa de construcción, el mismo que en ningún caso deberá exceder el 10% del PAO correspondiente a cada etapa de construcción, a que se refiere la cláusula 8.23, que es expresamente establecido que el mencionado ajuste del PAO no limitará, continúa en el PDF número 411, concepto alguno al derecho de los titulares de los CRPAO de recibir las sumas reconocidas en dichos certificados conforme a los términos en los mismos. Ahora, también vamos a destacar el punto 2.6, que dice, modificar la cláusula 6.11, la cual queda redactada de la siguiente manera. 6.11. Con una anticipación de 30 días al inicio de las obras, el concesionario deberá presentar al regulador un programa de ejecución de obras que incluya tiempos de ejecución, todas las subpartidas relativas a la obra correspondiente para su culminación y que deberá considerar los metrados y los costos unitarios del presupuesto del proyecto referencial. El programa de ejecución de obras deberá respetar los plazos establecidos en los anexos 1, 8, 11 y deberá ser presentado en medios magnéticos y físicos. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario presentará al regulador un programa de ejecución de obras en un plazo de hasta 30 días a partir de que el concedente haya aprobado el proyecto de ingeniería de detalle correspondiente a cada una de las etapas de construcción del tramo, en cuyo caso debe efectuar el ajuste del programa de ejecución de obras con base en los metrados y precios unitarios del proyecto de ingeniería de detalle aprobado. El regulador haya aprobado las soluciones técnicas propuestas por el concedente o al concesionario de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.4A2 del contrato de concesión, en cuyo caso se efectuará el programa de ejecución de obras con base en los metrados y precios unitarios de las soluciones técnicas aprobadas. 3. El concedente determinará la necesidad de realizar obras adicionales y las mismas fueran asumidas por el concesionario, por mutuo acuerdo entre las partes, según lo dispuesto en las cláusulas 6.35 a 6.39 y siempre que el mecanismo determinado por el concedente para el pago de dichas obras adicionales sea mediante el ajuste del PAO, en cuyo caso el concesionario deberá efectuar el ajuste del programa de ejecución de obras con base en los metrados de las obras adicionales y en los precios unitarios determinados de común acuerdo entre las partes. Y 4. El concedente, con la opinión previa del regulador, aceptará la realización de las obras accesorias con el concesionario de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 6.46 y 6.47 y siempre que el mecanismo determinado por el concedente para el pago de dichas obras, continúa en el 4.12, accesorias sea mediante el ajuste del pago, en cuyo caso
el concesionario deberá efectuar el ajuste del programa de ejecución de obras con base en los metrados de las obras accesorias y en los precios unitarios determinados de común acuerdo entre las partes. También del punto 2.7 que modifica la cláusula 6.24, vamos a resaltar un poquito. Que existían penalidades, ¿no? Dice, el monto de las penalidades será abonado por el concesionario al fideicomiso a que se refiere la cláusula 18.4 en el plazo de 10 días, contados a partir de la notificación que reciba por parte del regulador. Esos montos tendrán por finalidad cubrir los pagos por concepto de PAMO y pago del concedente, a cargo del concedente, quedando cuando los montos del peaje sean suficientes para cubrir los montos del PAMO, de acuerdo al procedimiento referido en el literal D de la cláusula 8.24a, las penalidades serán depositadas en el fideicomiso de eventos catastróficos. El plazo previsto en la presente cláusula será suspendido ante la impugnación de la imposición de una penalidad por el concesionario. Y del 2.8, terminada la ejecución de las obras de construcción de cualquiera de las etapas indicadas de la cláusula 6.1 y previa a la solicitud del CAO correspondiente al último hito de cada una de las etapas, el concesionario solicitará al concedente le provea un certificado de correcta ejecución de dicha etapa. Para tal efecto se contará con la opinión del regulador. Las partes acuerdan expresamente que la emisión del certificado de correcta ejecución es única y exclusivamente para determinar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario respecto de las obras en construcción, otorgándole al concedente, en caso de incumplimiento del concesionario, el ejercicio de las facultades que el presente contrato prevé. Lo sentado anteriormente no limitará bajo concepto alguno el derecho de los titulares de los CRPAO ya emitidos de recibir las sumas reconocidas en dichos certificados conforme a los términos previstos en lo mismo. Pasamos al PDF 414 para resaltar el punto 2.13 que modifica los literales A, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M de la cláusula 823, incluyen también el literal N de la dicha cláusula. El concedente dice, efectuará los pagos por concepto de los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. Los montos correspondientes a la totalidad del pago estarán contemplados en la Ley de Presupuesto General de la República de cada año, independientemente del monto correspondiente a los CRPAO emitidos con anterioridad a la formulación de dicho presupuesto. El concedente se compromete a habilitar cada año las partidas presupuestales correspondientes, disponiendo los recursos necesarios para efectuar en tiempo y modo oportuno los pagos a los titulares de los CRPAO por este concepto a través del fideicomiso establecido según la cláusula 18.2. Asimismo, el concedente se obliga a enviar una comunicación a la Superintendencia Nacional respecto a la emisión de los CRPAO indicando los montos correspondientes al pago CAO y la fecha que quedan los mismos que serán pagados. Los titulares de los CRPAO tendrán derecho a cobrar el monto establecido en cada CRPAO ya emitido correspondiente en la primera etapa de las fechas de pago previstas en los mismos en forma incondicional e irrevocable. La parte proporcional del pago anual por obras, PAO, correspondiente a la primera etapa de acuerdo a lo establecido en el literal A de la cláusula 8.21 será pagada mediante cuotas semestrales iguales y consecutivas al 30 de abril y 30 de octubre de cada año, cada una de ellas fecha de pago. La primera cuota será pagada en la primera fecha de pago, transcurridos 18 meses de la fecha de inicio de la construcción de la primera etapa. Un CAO correspondiente a la primera etapa con posterioridad al vencimiento del plazo de 12 meses desde la fecha de inicio de la construcción de la primera etapa, los CRPAO que dicho CAO origina se pasarán a pagar la fecha de pago más próxima a su emisión. En el PDF 15 nos vamos hasta los literales H e I. H
Los titulares de los CRPAO tendrán derecho a cobrar el monto establecido en los CRPAO ya emitidos correspondiente a la tercera etapa en las fechas de pago previstas de los mismos en forma incondicional e irrevocable. La parte proporcional del pago anual de obras pago correspondiente a la tercera etapa, de acuerdo a lo establecido en el literal A de la cláusula 8.21, será pagada mediante cuotas semestrales iguales y consecutivas contenidas en los CRPAO a la fecha de pago. El pago correspondiente a los primeros CRPAO se efectuará en la primera fecha de pago, luego de transcurrido 54 meses desde la fecha de inicio de construcción de la primera etapa o 6 meses de plazo previsto para la terminación de la tercera etapa indicada por el concesionario, con arreglo a lo señalado en los programas de ejecución de obras a que se refiere el numeral 1 del anexo 11, lo que ocurra primero. En este caso, emitirse un pago correspondiente a la tercera etapa con posterioridad al vencimiento del plazo antes señalado, los CRPAO de los CAOs empezarán a pagar a partir de la fecha de pago más próxima a su emisión. Los pagos a los cuales se refiere la presente cláusula 823 serán efectuados de la siguiente forma. El concedente efectuará los pagos de los CRPAO más el impuesto general a las ventas correspondiente a través de una transferencia bancaria a la cuenta de fideicomiso destinada para el cobro del pago, según lo previsto en la cláusula 18.2, la que tendrá efecto cancelatorio, de conformidad con las instrucciones enviadas por el fiduciario al mencionado fideicomiso y en general con lo estipulado en el contrato que regula dicho fideicomiso. Las partes acuerdan que en caso regulador verifique previo a cualquier pago que el concesionario no ha cumplido con, continúa el siguiente PDF, la correcta ejecución de las obras conforme al presente contrato, el regulador informará de este hecho al concesionario con la finalidad de que subsane en el plazo de 30 días o el plazo mayor que acuerden las partes. En caso que el concesionario no cumpla con la subsanación dentro del plazo otorgado, el regulador podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de obras en los términos señalados en la cláusula 9.2 por el monto necesario para cumplir con la subsanación, hasta por un monto máximo equivalente al 15% de la cuota del pago correspondiente. Para tal efecto, el regulador presentará al concesionario un informe del supervisor de obras que contenga el monto correspondiente al valor de subsanación. El concedente efectuará los pagos directamente en el fideicomiso previsto en la cláusula 18.2. El concesionario deberá proceder a entregar al concedente las facturas correspondientes al pago CAO dentro de los 3 primeros días hábiles del mes de la fecha de pago. Sin embargo, las partes acuerdan que la falta de entrega de la factura correspondiente a cada uno de los pagos CAO no afecta las características incondicional y irrevocable del pago del CRPAO a través del fideicomiso correspondiente. En tal sentido, el concedente deberá efectuar el pago correspondiente a los titulares de los CRPAO en la fecha señalada en cada CRPAO sin la necesidad del cumplimiento de la emisión y entrega del comprobante de pago. En el punto 5, asimismo, el concedente no tendrá derecho a hacer retención, deducción o compensación alguna respecto del monto de cada CRPAO, aun cuando a la fecha del pago de dichos certificados el concesionario le adeude cualquier cantidad conforme al contrato, incluyendo, pero no limitando, a cantidades por concepto de precio de compra-venta de bienes, indemnización, entre otros. Ahora, en el 19, 419 en la letra N, una vez finalizadas las obras de la tercera etapa y hasta el final del periodo de pago de los pagos, el concesionario mantendrá vigente una carta fianza equivalente al 20% del valor del pago anual establecido en la fecha de suscripción del contrato, la cual podrá ser ejecutada por el concedente en caso el regulador considere que el concesionario no ha cumplido, en el siguiente punto, no ha cumplido con la correcta ejecución de las obras conforme al presente contrato y siempre que no haya subsanado dicho incumplimiento conforme al procedimiento previsto en el párrafo siguiente. En forma previa a cualquier fecha de pago, el regulador deberá verificar si el concesionario ha cumplido con la correcta ejecución de las obras conforme al presente contrato. En caso el regulador
considere que el concesionario no ha cumplido con la correcta ejecución de las obras conforme al presente contrato, deberá informar de este hecho al concesionario con la finalidad que subsane el incumplimiento en un plazo de 30 días o en plazo mayor que acuerden las partes. En caso el concesionario no cumpla con la subsanación durante el plazo otorgado, el regulador podrá ejecutar la subsanación, podrá ejecutar la carta fianza prevista en el presente numeral por el monto necesario para cumplir con la subsanación hasta por un monto máximo equivalente al valor de la carta fianza. Para tal efecto, el regulador presentará al concesionario un informe del supervisor de obras que contenga el monto correspondiente al valor de la subsanación debidamente sustentado. Ahora, PDF 422. El punto 2.20, modificar la cláusula 8.35 que corresponde al mecanismo de ajuste por variaciones de tasa de interés. El valor del pago máximo calculado por proinversión ha sido determinado con una tasa de interés o descuento para el financiamiento a largo plazo equivalente al 7% efectivo actual. El concesionario deberá considerar la tasa de interés en su modelo económico financiero a que se refiere la cláusula 3.11, sujeta a que de demostrarse incrementos en el promedio de la tasa de interés contenida por el concesionario que superan el 7% anual medido desde el inicio de las obras de construcción hasta el último año del periodo del pago, el concedente deberá retribuir al concesionario únicamente por el diferencial que resulte en el pago del servicio de deuda por efecto del incremento de la tasa mediante ajustes del valor del pago, tasa que será obtenida al cierre financiero. El monto de retribución que hará el concedente al concesionario por el concepto de incremento en el promedio de la tasa de intereses no podrá exceder al que resulta de aplicación de la tasa máxima de retribución. Ahora en el 4.28. Doctora Madeleine, vamos con los datos que nos importan, los que le están imputando a su patrocinada. Doctor, lo que pasa es que, y ahí podríamos quizás hacer un pequeño corte, lo que pasa es que esto estoy leyendo porque parte de esos datos técnicos, doctora, tenemos que aterrizarlos. A su patrocinado le están imputando de que él supuestamente habría favorecido, adelantando la fecha de pago. Ya, usted tiene una tesis contraria ahí al respecto. Ya, esos contratos han sido suscritos en la época que su patrocinado estaba a cargo de los Citran o anterior. Empiece por ahí. Claro, anterior, doctor. O sea, las condiciones ya estaban desde antes. Claro, ya estaban desde antes. Es que no solamente son los CAOs, doctor, sino que también dicen de que las modificaciones que se implementaron, supuestamente las habría patrocinado el señor Ceballos. Por eso, y todo esto ya estaba previo. Doctora Madeleine, por eso aterrice. Pero por eso aterrice esa información, hágalo usted digerible para nosotros. Correcto, doctor. Que lamentablemente, doctor, el contrato tiene que ingresar al debate. Ya, entonces después va a hacer el aporte. Sí, claro, después va a haber el aporte. Ya, sí, ya, correcto. No lo voy a leer todo. Bueno, ya. Sí. Correcto, doctor. Gracias. No. Modificar la cláusula 15.3, ¿no? El deber, dice, el deber de una parte de cumplir las obligaciones que aquí se le imponen será temporalmente suspendido durante el periodo en que tal parte está imposibilitada de cumplir por causa de un evento de causa fuerza mayor, pero solo mientras exista la imposibilidad de cumplir. Aquellas obligaciones de las partes contempladas en este contrato, en especial la obligación del concedente de efectuar los pagos por PAMO, en la medida que corresponde efectuarlos de acuerdo al contrato, que no se vean afectadas por el evento de fuerza mayor, permanecen vigentes. La parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá notificar en forma inmediata a la otra parte y al regulador cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir cumpliendo con las obligaciones y deberá a partir de entonces resumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del contrato. La suspensión del contrato no limitará bajo concepto alguno el derecho de los titulares de los RPA de recibir las sumas reconocidas en dichos títulos conforme a los términos previstos en los mismos. Y en el 2.37 dice toda solicitud de enmienda, edición o modificación del presente contrato por cualquiera de las partes deberá ser presentada a la otra parte con copia del regulador
con el debido sustento técnico y económico financiero y con la conformidad de los acreedores permitidos, según lo establezcan los actos y contratos de enjuiciamiento garantizado permitido o con la conformidad de las instituciones financieras que financien la concesión, según corresponda en el caso de ser aplicable en tanto las materias objeto de modificación del contrato tengan incidencia al desempeño económico financiero de la concesión. La parte resolverá dicha solicitud contando con la opinión técnica del regulador. El acuerdo de modificación será obligatorio para las partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados de las partes. En el PDF 429, el punto 240, el fideicomiso de administración del pago del pago. Existe un fideicomiso de administración, ¿no? Dice, con la finalidad de facilitar el financiamiento de la inversión necesaria para la ejecución de las obras del contrato, el concesionario se obliga a constituir o a hacer que se constituya localmente o en el extranjero a opción del concesionario uno o más fideicomisos irrevocables de administración a través de los cuales se canalizan los pagos y que se aprobarán conforme al procedimiento que se indica a continuación. Y el fideicomiso será celebrado con un banco de preferencia de permanencia en línea internacional o alguna entidad financiera calificada autorizada por el concedente y el regulador para tal efecto, estableciéndose desde ya que dicho contrato deberá en todo momento respetar los procedimientos aquí establecidos. Los gastos en general que genera el fideicomiso serán de entera responsabilidad del concesionario. El contrato de fideicomiso deberá contar con la aprobación previa del concedente, previa opinión del regulador, quien deberá pronunciarse por un plazo mayor no de 15 días calendario y con la satisfacción de la entidad financiera multilateral referida a la cláusula 18.1, esta última únicamente para aquel contrato de fideicomiso que tenga por objeto administrar los pagos a realizar dicha entidad de las líneas de crédito directo que ésta pueda haber otorgado. Para ese efecto, el concesionario deberá presentar un proyecto de contrato de fideicomiso a consideración del concedente y de la entidad financiera multilateral, quienes dispondrán del plazo máximo de 30 días calendario para su pronunciamiento. En caso que en dicho plazo el concedente y o la entidad financiera multilateral formulen observaciones al proyecto del contrato, el concesionario deberá subsanarlas y poner nuevamente a disposición del concedente y de la entidad financiera multilateral un nuevo proyecto de contrato, quienes dispondrán de un plazo máximo de 15 días calendario para su pronunciamiento. Transcurrido ese contrato, el concedente, la entidad financiera multilateral no se pronuncia respecto al proyecto que le fue presentado, el mismo se entenderá por aceptado y el contrato del fideicomiso se entenderá automáticamente aprobado. El contrato de fideicomiso deberá contemplar una disposición en virtud de la cual el fiduciario se obligue a remitir a la entidad financiera multilateral la información financiera relacionada con los flujos económicos del proyecto de inversión que ésta requiera los efectos de auditoría financieras que sean necesarias para el marco del contrato. Ahora, en el PDF 432, la expedición del certificado de obra o CAO, ¿no? Al término de cada hito, a solicitud del concesionario, el regulador emitirá un certificado de avance de obra que dará derecho al concesionario a una proporción del PAO según lo definido en el anexo 11. El plazo de emisión del CAO, así como el aplicable para la subsanación de las observaciones de ser el caso, se sujetan a lo establecido en el numeral 2 del anexo 11. La ejecución de los hitos de un avance de obra serán valorizados inicialmente con los precios unitarios del presupuesto del proyecto referencial. Los pagos CAO indicados en el anexo 11 serán determinados como un porcentaje del pago equivalente a la proporción del CAO determinado en el párrafo anterior respecto a la inversión total del proyecto de referencial. Luego de cada ajuste del programa de ejecución de obras mencionados en el numeral 1 precedente, el regulador valorizará el 100% de la etapa de construcción correspondiente con base a los metrados y los precios unitarios del mencionado ajuste del programa de ejecución de obras, luego de lo cual se procederá a recalcular el porcentaje del avance acumulado de los hitos ejecutados. La diferencia entre dicho porcentaje
recalculado y el porcentaje de avance acumulado en los hitos ejecutados será considerado por el regulador en la siguiente emisión del CAO. A partir del primer ajuste del programa de ejecución de obras a que se refiere la cláusula 6.11, el numeral 1 del presente anexo, la ejecución de los hitos de avance de obras será valorizada en los precios unitarios simetrados del programa de ejecución de obras ajustado y los PAU-CAO serán determinados como un porcentaje del PAO equivalente a la proporción del CAO determinado en el literal A precedente respecto a la inversión total ajustada, de acuerdo con lo estipulado en el literal C anterior. En caso el concesionario haya invertido un monto mayor a su capital de trabajo señalado en el numeral 3 del anexo 11 del contrato o al último desembolso de la LCE sin haber concluido con el asfaltado el total del hito del avance de obra programado, el regulador deberá emitir a solicitud del concesionario el CAO correspondiente al subtramo asfaltado. La diferencia entre el monto invertido y valorizado en el subtramo asfaltado dará lugar a un CAO provisional equivalente al 50% de la diferencia, pudiendo adicionalmente el concesionario solicitar la emisión de otro CAO provisional por el 50% restante, previa presentación de una carta fianza bancaria por igual monto al CAO provisional en los términos y condiciones establecidos en la cláusula 9.2 del contrato, que estará vigente durante la etapa de culminación del total del hito y del avance de obras. A la culminación del hito del avance de obras, el concesionario podrá solicitar al regulador del CAO definitivo y la devolución de la carta fianza. En caso de incumplimiento de la ejecución de las obras del hito, el regulador ejecutará la carta fianza antes indicada sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al concedente conforme a lo establecido en el contrato. Lo antes señalado no libera la responsabilidad del concesionario del cumplimiento de la totalidad de las obras del hito. Ahora, el punto 244. Recepción de los avances de obras. Habiéndose ejecutado un determinado avance de obra, el concesionario solicitará al regulador un certificado de avance de obras CAO, según lo señalado en el numeral 2 del anexo 9. Dicho CAO será emitido por el regulador con copia fedateada para el concesionario en un plazo máximo de 15 días de recibida la solicitud por parte del concesionario, debiendo el supervisor de obras, dentro del plazo antes señalado, verificar que las mismas se hayan ejecutado en un todo de acuerdo con, y pasamos al 434, los estándares y parámetros técnicos de construcción de infraestructura vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las disposiciones del proyecto de ingeniería de detalle a que se refieren las cláusulas 6.6, 6.7 y 6.8. En caso que el regulador tenga observaciones a la ejecución del avance de obras, las comunicará por escrito al concesionario dentro del plazo antes señalado. En este caso, el regulador emitirá el CAO únicamente cuando el concesionario hubiere subsanado las observaciones debidamente comunicadas en un plazo no mayor de 5 días de verificada la subsanación de las observaciones. La emisión del CAO implicará la conformidad del regulador respecto del avance de las obras ejecutadas. En caso el regulador hubiere formulado observaciones a las obras ejecutadas y siempre que el levantamiento de las mismas requiriese plazos mayores, el concesionario podrá solicitar la emisión de un CAO parcial por las obras respecto de las cuales el regulador no hubiere formulado observación alguna. En este caso, el concesionario, a los efectos de acceder al 100% del desembolso del avance solicitado, deberá presentar ante el concedente una garantía en los términos y condiciones señalados en la cláusula 9.2 del contrato, equivalente al monto de la parte del CAO observado por el regulador. En caso el concesionario presente como parte del avance de obras montos relativos a las actividades preparatorias definidas en el anexo 11, el proyecto de ingeniería de detalle y el estudio de impacto ambiental que no estén incorporados como obras, el valor de estas actividades y que es reconocido en el CAO
deberá ser garantizado mediante carta fianza en los términos y condiciones señalados en la cláusula 9.2 del contrato. La fianza presentada podrá ser reducida de forma proporcional conforme al avance de las obras a la fecha de emisión de los siguientes CAO, debiendo mantenerse vigente hasta la total incorporación de las actividades preparatorias definidas en el anexo 11. El proyecto de ingeniería de detalle y el estudio de impacto ambiental a las obras de cada etapa y podrá ser ejecutado de acuerdo a lo establecido en la cláusula número 4 del contrato. Financiamiento de los hitos de avances de obras y derechos de emisión de los CAOs. El concesionario dispondrá de un capital de trabajo suficiente para el inicio de construcción de las obras, el mismo que no podrá ser inferior a $12 millones. El primer hito de avance de obra señalado en el numeral 1 de ese anexo será financiado con este capital. El concesionario deberá enviar cada CAO y cada CRPAO correspondiente a la entidad financiera multilateral u otra entidad financiera a que se refiera la cláusula 18.1 para que éste proceda con el desembolso de acuerdo a los términos de la línea de crédito de enlace. En el PF 435, con base a cada uno de los CAOs emitidos por el regulador, el concedente deberá emitir y entregar al concesionario en un plazo máximo de 10 días desde que recibe el CAO, 30 días el CRPAO, de acuerdo al modelo constante del anexo 13 del presente contrato, cada uno de los cuales incluirá la obligación de ejecutar el pago de los PAO-CAO correspondientes en la fecha establecida en cada CRPAO. Dicho CRPAO certificarán el conjunto la obligación del concedente de realizar el pago del monto correspondiente al respectivo CAO emitido por el regulador. Las partes declaran que una vez emitidos los CRPAO, los desembolsos futuros correspondientes a dicho CRPAO y el IGB respectivo serán efectuados a través del fideicomiso, a que se refiere la cláusula 18.2 del contrato, ininterrumpidamente en las fechas correspondientes, siendo una obligación incondicional e irrevocable del concedente realizar tales pagos. Por tanto, dicha obligación no se verá afectada o invalidada por ninguna circunstancia, incluyendo, pero no limitándose al fracaso, imposibilidad o impracticabilidad en el uso de las obras, por cualquier razón, incluyendo, pero no limitándose a la destrucción total o parcial de las obras por eventos de fuerza mayor, el cambio de control o controlador del concesionario y en general cualquier evento. Asimismo, ya se declara que en ningún caso el concedente podrá oponer excepciones, compensaciones, obligaciones, incumplimientos, reconvenciones que tiendan o tengan por fin retener o impedir el pago de los CRPA o el IGB correspondientes. Se deja expresar constancia que ninguna condición o circunstancia, incluyendo pero no limitándose a condiciones como las señaladas en la sección 15 del presente contrato relacionadas con la suspensión del plazo de concesión, constituye evento para que el concedente interrumpa o suspenda el pago de los CRPA o del IGB en los plazos estipulados. Desde que el concesionario haya recibido el CRPA, los montos que el concedente está obligado a pagar por concepto de pago no se encontrarán sujetos a los mecanismos de pagos de indemnización a favor del concesionario, recogidos en la sección 14 del presente contrato, para los gastos de caducidad de la concesión. En ese sentido, en caso de determinación del contrato de concesión por cualquier causa, incluyendo, pero sin limitarse a mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento por la parte del concedente, incumplimiento por parte del concesionario, caso fortuito, voluntad del concedente, entre otros, el concedente deberá continuar realizando los pagos establecidos en la fecha y en los montos previstos de acuerdo al CRPA. Asimismo, el concedente no podrá descontar de dichos pagos monto alguno, incluyendo, pero sin limitarse a los montos que sean adeudados por el concesionario, de acuerdo con lo establecido en el contrato y a los pagos a favor de los acreedores permitidos de ser el caso. En el PDF 436, ya estamos en las disposiciones finales. Dice, incluir en el anexo 12 va el certificado de obra CAO según modelo adjunto,
3.2, incluir en el anexo 13 certificado de reconocimiento de derechos sobre el PAO, el CRPAO, y una traducción certificada del mismo de idioma inglés en un modelo adjunto. Los certificados de avance de obras emitidos con anterioridad a la suscripción de la presente adenda deberán adecuarse a lo establecido en el contrato de concesión en las modificaciones introducidas en virtud de la presente adenda, sin que ello implique modificar los porcentajes de avance ya certificados. Dicha adecuación deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días calendario de suscrita la presente adenda. Y en señal de conformidad, que se suscribe el presente instrumento en 3 ejemplares originales, cada uno por el concedente, otro para el regulador y otro para el concesionario a los 26 días del mes de julio del año 2006. ¿Quién firma? El señor Néstor Palacios Lanfranco, viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Hernando Graña y José Andrés Marzano, ¿no? Y en el lateral se puede ver los sellos, ¿no?, del MTC, que es quien certifica esta adenda. Ahora tenemos el anexo 12, el certificado de avance de obras, como ya lo hemos visto, ¿no?, que CAO, el número, el contrato, el porcentaje de avance de obra, el regulador, el hito, las obras por etapa, que ya son las partes que hemos leído y que ya ahora sabemos cómo se calcula, la fecha y la firma del regulador. En el anexo 13 tenemos el CRPAO, que es el Certificado de Reconocimiento de Derechos de la República de Perú, Certificado de Reconocimiento de Derechos, que también se tiene que suscribir. Esto está en el PF 438 a 444. Ok. Bien. Como anexo de la adenda está la adenda número 1, el contrato de concesión. Doctora Madeleine, es otro documental, ¿no? Ese es, está dentro de la misma documental como un anexo, que es la adenda 1, porque se ha hecho referencia a varios puntos de la adenda 1. ¿Cuántas documentales todavía más le faltan? No, varias, doctor. Doctora, sí, no podemos continuar así. Háganos señalar el punto concreto, doctora. Doctor, los puntos que he señalado son los relevantes y que con más explicación lo vamos a hacer en los alegatos, pero es necesario introducirlos al debate. Si se ha dado cuenta, en realidad he leído menos de 10 hojas de todo el contrato. Mire, escúcheme por favor. Sí, doctor, a ver. Yo voy a proponer algo. Porque si no la información va a ingresar de manera dispersa. En concreto, respecto de las adendas, son 4 los aspectos centrales que se le imputan al señor. Respecto de los CAO, perdón. Uno de ellos es acelerar y aprobar sin relación en los CAO respecto a los tramos 2 y 3. Ya. No sé si usted me entendió ese punto número 1. Correcto. Ya. Eso, ¿hay información relevante respecto de esta documental que usted deba señalar? Sí, señor magistrado, lo Ya, hemos por eso leído. muestro. Pero muéstrenos, pues, doctora, ese punto. Muestren. Vaya a la fuente. Comprometerse a que Ocitran acelerara o aprobara sin dilación en los CAO de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Eso es lo que le dice la Fiscalía a sus patrocinados. De esa documental, ¿qué puede traer usted? ¿Qué punto? Que Claro, no es así, ¿no? De la óptica de usted, ¿no? Claro, en el PF 433, que lo he leído, que A habla ver, sobre póngalo, para verlo, pues, ¿no? 433. doctor, punto 244, casi al final, expedición de los avances de obras. A ver, esa parte me gustaría que usted desarrolle, a ver, le escucho. Claro, sí, señor magistrado. En este punto dice recesión de los avances de obras, ¿no?
Habiéndose ejecutado un determinado avance de obras, el concesionario solicitará al regulador un certificado de avance de obras, que es el CAO, según lo señalado en el numeral tal. Dicho CAO será emitido por el regulador con copia federateada para el concesionario en un plazo máximo de 15 días de recibida la solicitud por parte del concesionario, debiendo el supervisor de obras dentro del plazo antes mencionado verificar que las mismas se hayan ejecutado en un todo de acuerdo con, en el PDF 434, los estándares y parámetros técnicos de construcción de infraestructura vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las disposiciones del proyecto de ingeniería de detalle que se refieren a las cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 del contrato. Ya, escúchame. Escúchame. Entonces, según el contrato, aquí hay dos partes. El concesionario, en otras palabras, quien hace la obra, Odebrecht, usted me corrige, y aparte hay un regulador, es como si fuera el vigilante que se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿sí? Esa es la lógica. Correcto, doctor. ¿El regulador quién es? Ocitran, doctor. Ya está. Entonces, para aterrizar acá la información, el contrato dice de que ese aspecto tiene que ser tramitado en 15 días, ¿sí? Correcto. Ya. Eso es lo que está en el contrato. Ya desarrollamos ese punto. Ahora, segundo punto. El objetivo de este acuerdo era permitir que las concesionarias obtuvieran con rapidez los pagos de las obras ejecutadas, evitando las demoras administrativas habituales y asegurando el flujo de financiamiento de los proyectos. Eso es lo que dice la Fiscalía. Ya, ahora, escuche. De ese documental, ¿qué puede usted traer como dato válido para su defendido? Que supuestamente el objetivo de ese acuerdo era permitir que las concesionarias obtuvieran con rapidez los pagos por las obras ejecutadas, evitando demoras administrativas habituales y asegurando el flujo y financiamiento de los proyectos. Correcto, doctor. En este punto, ya pasamos al al PDF 434. 434, a ver. Sí, y de ahí en adelante, el propio contrato prevé todas las circunstancias que pueden ocurrir y cómo se deben de ir superando, inclusive en el tema del financiamiento de los hitos, pero dicen de que siempre se tiene que pagar el CAO, y en el punto, déjenme acá revisarlo, Que pueden suceder, ya. 435, por ejemplo, también, 4.35, ¿no? no, perdón, en el PDF 435 estamos todavía dentro del punto 3 y, sí, en el punto 3, se dice de que si existieran otras circunstancias que viene describiendo acá, una vez superadas, se tiene que emitir, después de superadas, ¿no?, en un plazo máximo de 10 días para el CAO y de 30 para el CRPAO, por ejemplo. Ya, explique eso de ahí, doctora, porque usted conoce esto de ahí, explíquenos. A ver, pónganos un ejemplo, cómo se ha dado ahí, explíquenos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Lo que pasa, doctor, es que justo en todo lo que he leído, señalan de que pueden haber retrasos, pueden haber modificaciones del porcentaje de avance de obras, pueden haber que no coincidan, e incluso el asfaltado con el avance de obras que se haya realizado, ¿no? Pero que no se haya llegado a terminar el asfaltado, y el contrato en estas cláusulas prevé que incluso se puede emitir un CAO por un porcentaje determinado, un CAO provisional de hasta el 50% por cada CAO. La cosa era cumplir el plazo, ¿no? O un CAO y después modificarse ese CAO para reajustarse los porcentajes y por lo tanto el monto también del pago. Esto va de la mano con lo que yo le pregunto esto para que nos aclare todo lo que... Entonces, el plazo de los 15 días que usted nos ha dicho en delante es un plazo formal, habitual, cuando no sucede ningún contratiempo, se puede decir. ¿Sí? Correcto. Ya, pero a veces suele suceder que en la realidad pues no todo funciona de manera perfecta, ¿no? Así es. Ya, entonces, para cuando suceda esa situación, entonces también se establecen otros plazos
otros procedimientos, ¿eso es lo que nos quiere usted decir? Disculpe, doctor. Disculpe, doctor, no le escuché la última parte. Le estaba diciendo de que el plazo de los 15 días es el plazo habitual normal para la emisión de los CAO al ente regulador, ¿no? Para que el ente regulador verifique si es que todo se ha hecho de acuerdo al expediente, se cumplen las especificaciones. Yo le pregunto, ¿ese plazo de 15 días es el plazo normal, habitual? Usted me ha dicho que sí, ya. Pero ahora usted ha mencionado otros plazos, creo que 10 días hasta 30 días, creo que le he logrado escuchar. Ese plazo está regulado para otros escenarios extraordinarios. Correcto, Así lo he doctor. entendido. Ya, esa Así parte explique, esa parte por favor explique Sí, usted, claro. aterrice. Lo que señala el contrato es que en caso ocurra una causa mayor, se lo devuelvan para subsanaciones y demás, tienen como máximo hasta 10 días para emitir el CAO, después de levantadas las subsanaciones y demás. Ah, ya lo entendí. O sea, primero son 15 días, si se efectúan observaciones, se da un plazo más que son 10 días. Correcto, doctor. Y además de lo que he leído, se reinicia el procedimiento, ¿no? Entonces, vuelven a presentarse, inclusive podría haberse emitido un CAO parcial y luego emitir otro CAO, dejando sin efecto el primero ya completo. Ya. Ahora, la Fiscalía también sostiene que bajo la gestión de sus patrocinados, los certificados que usualmente demoraban entre 30 y 45 días, escucha lo que estoy diciendo, eso es lo que dice la Fiscalía, pasaron a ser expedidos en menos de 5 días, y en ocasiones se emitían más de un CAO en la misma fecha. Eso es lo que dice la acusación. Ahora, usted tiene estos contratos. ¿Qué punto relevante de este contrato usted puede contraponer como argumento? Correcto, doctor. Un minuto. En otras palabras, lo que nos dice que lo usual era que se demoren 30 a 45 días, ¿no? Y con su patrocinado pasaron a 5 días. Eso es lo que está diciendo. Claro. Lo que pasa, doctor, que es que aquí, ya en ese punto, en contraargumento, yo he leído dentro de las cláusulas todas las opciones que existen. Y además, el reinicio de los procedimientos, ¿no? Porque, o sea, primero son 15 días, después son 10 días, inclusive cuando hay subsanaciones que presentan según determinados puntos, es de 5 días, nada más. Ya, entonces el argumento es eso, que al margen de lo que sostenga la Fiscalía, el contrato dice son plazos diferentes. Diferentes, doctor. Y además prevé la emisión de CAOs, como le digo, parciales, que después se pueden modificar, y finalmente un CAO completo. Y esa es la historia que no tenemos dentro del proceso, ¿no? Y esa es parte de los alegatos. Acá nos han presentado el CAO nada más solito, sin el expediente, ¿no? Todo el legajo que correspondía. Entonces no sabemos... Ya, no se corresponden con los plazos descritos en el mismo contrato. Correcto. Ya, yo todo esto lo estoy sacando por cucharita porque la señorita fiscal está tomando nota y le va a hacer la contradicción, porque de eso se trata, que ustedes, ¿no? Se contradigan jurídicamente. Ahora, otro aspecto sobre ese punto de los CAO es de que para garantizar el cumplimiento del pacto,
Se le imputa haber realizado cambios normativos y de personal de los CITRAN, despidiendo gerentes técnicos que no eran de su desconfianza y contratando personal que facilitara la emisión célere de los certificados. ¿Qué punto puede traer usted o qué argumento puede traer usted ya que está realizando esta documental? Bueno, de esta documental, doctor, primero que todas las modificaciones se han hecho en el año 2006, que permitía supuestamente el aceleramiento de este cabo o el plazo corto. En segundo lugar... Explique, porque no lo entiendo. Ya, que estas modificaciones que estamos viendo que establecen los 15 días, los 10 días, los 5 días para emitir un CAO, no los hace mi patrocinado, sino que ya estaban en el contrato y a través de las adendas. Se hicieron en febrero del 2006 y encima no son suscritas por mi patrocinado, sino por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su defendido creo que ingresa a partir de abril de 2007, creo, ¿no? Sí, febrero del 2007. Ya. Pero además, doctor, OCITRAN no es parte del contrato. Quien firma el contrato es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su viceministro de Transporte. Ya ves, se da cuenta. Entonces, esa es la información relevante. Ahora, ya que usted ya tiene sus 4 aspectos, termine de oralizar y cuando encuentre parte que usted es relevante para desarrollar esto, nos hace usted la indicación. Correcto, doctor. Continúe. Bueno, tenemos la adenda 1 al contrato, que es parte también de la adenda del tramo 3. Ya no voy a leer la introducción, son las mismas partes, el Ministerio de Transportes a través de su viceministro y quien se adjudicó la concesión. En el punto, vamos a pasar al punto 4, al PDF 449, ¿no? En el punto 2.4, reconocer la obligación que tiene el Estado a través del regulador de efectuar una supervisión oportuna a las actividades realizadas. En el PDF 450, los numerales F y G, que señalan, por ejemplo, ¿no? En caso el regulador verifique el no cumplimiento de los niveles del servicio para el mantenimiento de la transitabilidad, será de aplicación lo establecido en las cláusulas 6.23 y 6.26 del contrato. El mantenimiento de emergencia en los sectores de los tramos en los cuales se ejecuten las obras dentro del periodo de construcción será atendido por los recursos existentes del mantenimiento de la transitabilidad. Y fecha y firma también de estas modificaciones en el PDF 451 es en el mes de febrero del año 2006 y también por el viceministro de Transportes. Acá aparecen los sellos también del Ministerio de Transportes y no de OCITRAN. Ahora, en la adenda número 3, ya esta vez del tramo vial número 3, Inambari-Ñapari, también vamos a revisar quiénes firman o quiénes participan de esta adenda del contrato de concesión, que también se trata del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por y el concesionario. Los antecedentes, que es el 23 de junio del año 2005, el consorcio concesionario interoceánica Inambari-Ñapari se adjudicó la buena prueba del concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y mantenimiento del tramo vial número 3. El 4 de agosto del 2005, el Estado de la República del Perú, en calidad de concedente, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en calidad de concesionario, suscribieron el contrato de concesión, es decir, entre Perú, el Ministerio de Transportes y el concesionario. Por fecha 24 de febrero del 2006 se suscribió la primera adenda, por fecha 18 de junio del 2006 la segunda adenda,
La presente adenda, que es la tercera, se celebra de acuerdo a lo establecido en la sección 17 del contrato de concesión. Ahora, en el PDF 453, también, al igual que en el caso del tramo 2, se incorpora las definiciones del CAO, que es el certificado de avance de obras, expedido por el regulador por cada hito, a través del cual, del CAO, se otorga la conformidad del avance de obras efectuadas por el concesionario. Y el certificado de correcta ejecución, que es el documento emitido por el concedente que acredita la aprobación de las obras ejecutadas al término de cada una de las etapas referidas en la cláusula 6.1 y en los anexos 8, 11. En el PDF 454, el punto 2.4, en caso de variaciones netas, en caso de las variaciones netas representen mayores metrados, este punto, doctor, es lo que le indicaba, ¿no? Que puede ir variando el metrado de los hitos y de cada CAO, ¿no? Entonces, ¿En qué punto está? ¿Qué punto está? Para tomar nota. PDF 454.2.4. 2.4. Ya, continúen. En caso, las variaciones netas representen mayores metrados a los indicados en el proyecto referencial, que es el primer proyecto que se presenta al inicio de las obras, el regulador procederá a efectuar el ajuste del pago por única vez de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral número 4 del anexo 9 a la culminación de cada etapa de construcción, y el mismo que en ningún caso deberá exceder el 10% del pago correspondiente a cada etapa de construcción a que se refiere la cláusula 8.23. ¿Qué quiere decir PAO? PAO es Sí. el porcentaje de avance de obra, que Ya, es continúe. lo que define el monto y el tiempo por el cual se emite el CAO, ¿no? Ya, continúe, doctor. Queda expresamente establecido que el mencionado ajuste del PAO no limitará, bajo ningún concepto, el derecho de los titulares de los CRPAO, que es el certificado de reconocimiento, distinto al CAO, de recibir las sumas reconocidas en dichos certificados conforme a los términos previstos. Ahora, el punto 2.6 en el PDF 455, con una anticipación de 30 días al inicio de obras, el concesionario deberá presentar al regulador un programa de ejecución de obras que incluya tiempos de ejecución de todas las subpartidas relativas a la obra correspondiente para su culminación y que deberá considerar los metrados y costos unitarios del presupuesto de proyecto referencial. El programa de ejecución de obras deberá respetar los plazos máximos establecidos en los anexos 1, 8 y 11 y deberá de presentarse medio magnético o físico. Señor magistrado, en este caso, este punto 2.6 lo que refiere es que antes, ya, o sea, desde que se firmó el contrato, y dice acá, 30 días antes del inicio de obras, o sea, antes de que se trabaje el primer CAO, ya tenía que presentar el concesionario un cronograma de cómo iban a ser los hitos, los porcentajes, y de una u otra manera ya estaba previsto cuándo se iba a terminar y cuándo se tenía que pagar y cuánto se tenía que pagar en cada caso y en cada CAO, ¿no? O sea, porque inclusive, como hemos leído anteriormente, también esto era porque el Estado también por cada año tenía que prever los fondos suficientes para cubrir cada uno de los CAOs. O sea, no es una fecha sorpresiva, no es una fecha que mi patrocinado hubiese podido manipular, sino que ya existía un cronograma. Obviamente, podría adelantarse un poco, atrasarse un poco de acuerdo al avance de obras, pero ya estaba establecido cuáles eran los plazos que iba a tomar cada uno de los CAOs que al final se han ido pagando. Entonces, ahí precisa, ¿no? Sin perjuicio del anterior, el concesionario presentará al regulador un programa de ejecución de obras ajustado en un plazo de hasta 30 días a partir de que el concedente haya aprobado el proyecto de ingeniería de detalle correspondiente a cada una de las etapas de construcción del tramo, en cuyo caso deberá efectuarse el ajuste del programa de ejecución de obras con base en los metrados y precios unitarios del proyecto de ingeniería de detalle aprobado.
El regulador haya aprobado las soluciones técnicas propuestas por el concedente y el concesionario de acuerdo con lo establecido en el numeral .6.4A3 del contrato de concesión, en cuyo caso deberá efectuarse el ajuste del programa de ejecución de obras con base a los metrados y precios unitarios de las solicitudes técnicas aprobadas. El concedente determinará la necesidad de realizar obras adicionales, las mismas que fueran asumidas por el concesionario por mutuo acuerdo entre las partes, según lo dispuesto en la cláusula 6.35 a 39, y siempre que el mecanismo determinado por el concedente para el pago de dichas obras adicionales sea mediante el ajuste del pago, en cuyo caso el concesionario deberá efectuar el ajuste del programa de ejecución de obras con base a los metrados de las obras adicionales y en los precios unitarios determinados de común acuerdo entre las partes. ¿No? El concedente, con la opinión previa del regulador, aceptará la realización de obras accesorias, que también estaba previsto, por el concesionario, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 4, 646, 647, y siempre que el mecanismo determinado por el concedente para el pago de dichas obras accesorias sea mediante el ajuste del pago, en cuyo caso el concesionario deberá efectuar el ajuste del programa de ejecución de obras con base a los metrados de las obras accesorias. Ahora, en el punto 2.7, con este punto habla... Doctora, vamos a hacer un corte acá para darle derecho a la réplica y ahí continúa usted, ¿ya? Todavía. Correcto, no, está bien. Ya, vamos con la señorita fiscal. A ver, doctora, saque toda su artillería porque todo esto... Correcto, señor. Correcto, señor magistrado. He escuchado atentamente lo que ha sido realizado. En este caso es la adenda número 3 del tramo 2 del proyecto IRSA Sur. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente. Quiero resaltar lo que está consignado y que ha sido lecturado, que es el PDF 409, en el extremo que se señala que quien es el órgano competente para emitir los CAUs es propiamente el regulador que en este caso es OCITRAN. Entonces, de ahí la competencia de OCITRAN para emitir los CAUs, los certificados de avance de obra. Eso es uno. Número 2. El PDF 432 y el PDF 432-3, que han sido también lecturados y que expresamente señala que la emisión de estos CAUs es previa solicitud del concesionario. Entonces, esto quiero remarcar muy bien porque en la sesión anterior justamente nosotros habíamos delimitado que para poder hacer el cómputo de los plazos, el tiempo, ¿no es cierto?, para la aprobación, era desde el momento en que se emitía, teníamos que restarle al momento de la solicitud de la concesionaria. Entonces, el antecedente del CAU es la solicitud de la concesionaria. Ahora bien, también quiero resaltar el PDF 433 en el siguiente extremo lecturado. Doctora Diana, esa parte de los plazos, como es prácticamente uno de las principales argumentos que tiene la Fiscalía, a mí me gustaría que usted lo desarrolle más, porque como si lo dice sin precisar fechas, por ejemplo, poniendo un ejemplo, como que no termina de aterrizar eso, ¿no? Correcto, si gusta lo presento de forma general con cargo a hacer esas precisiones. O no sé, o como usted lo prefiere, yo lo que quiero es entenderle básicamente eso, porque ese es uno de los principales argumentos de usted, ¿no? O sea, correcto. El supuesto interés del defendido de la doctora Madeleine pasa por él haber expedido los CAO en plazos inusuales, ¿no? Pero la doctora le está diciendo, no, lo estamos haciendo dentro del plazo que establece el propio contrato, estamos respetando el contrato, ¿no? Correcto, señor magistrado. Justamente de cara a la tesis fiscal, para nosotros existe un antes y un después. Si bien es cierto, las condiciones están generadas conforme se señala desde el año 2006 y el señor recién asume el 7 de febrero del 2007, cierto es de que antes de esa fecha existía una demora porque este era un proyecto de gran envergadura. Era una carretera que unía dos países, Perú-Brasil. Entonces, desde que se presentaba la solicitud para la aprobación del certificado de avance de obra o CAO, transcurría un plazo que era ampliamente superior a los 15 días que formalmente establecía el contrato y que también aparece acá rescatado en la adenda. Eso es antes del periodo del señor. Estamos hablando exacto. Hasta enero de 2007. Correcto. Entonces, ya estaba establecido el escenario de que los plazos desde la solicitud a la emisión por el regulador tenían que ser dentro de los 15 días
formalmente en el contrato y también lo podemos advertir en esta adenda. Pero la tesis de este Ministerio Público es que cuando asume el señor su gestión, 7 de febrero del 2007, y por eso nosotros ya hemos realizado los CAUs que son posterior a su gestión, lo que hemos podido advertir es lo siguiente, que si antes existía demora, ahora se trata de cumplir dentro de esos 15 días. O sea, si antes existía un tiempo prolongado que superaba ahora se cumple el contrato. 15, ahora se cumple el contrato. Pero la defensa le dice ahí, finalmente estamos cumpliendo el contrato. Sí, señor magistrado. Y justamente aquí sí me permito hacer de repente una aclaración de tipo jurídica. Por ese motivo que nosotros en el hecho 2, con el que está vinculado con el hecho 1 y el hecho 2. Por eso es cohecho pasivo impropio. Nosotros no estamos señalando de que ha habido una vulneración a lo establecido en el contrato. El tema está aquí porque cumplimiento de sus funciones. Correcto. Sin faltar a sus obligaciones. Exacto, señor magistrado. Eso es lo que nosotros hemos planteado y decimos, ¿no? A partir de ahí, si antes se demoraban, ahora se está cumpliendo dentro de esos tiempos establecidos. Propiamente. Pero no está violando ninguna norma. Correcto. No está violando ninguna norma administrativa. Es decir, está cumpliendo el contrato. Exacto, señor magistrado. El cumplimiento pasa ya por otra situación con el señor Menéndez que usted ya nos explicó. Es correcto, señor magistrado, es correcto. Y una apreciación más de lo que ha lecturado la doctora, que son 2 puntos que también creo que son importantes. Acá también se señala que si bien es cierto la concesionaria presenta su solicitud para que se pueda aprobar el CAO, ¿por qué es importante este CAO, el certificado de avance de obra? Es importante porque esto genera luego el CRPAO, que es el desembolso dinerario hacia el concedente. Ya avanzaste, por lo tanto, corresponde que por esa inversión se te pague. Pero como bien también ha lecturado la doctora y lo podemos apreciar en el PDF 434, no se podía presentar la concesionaria la solicitud para la aprobación del CAO si no había una inversión de 12 millones de dólares. Ese es para el tramo 2, porque luego vamos a ver que para el tramo 3 es otra cuantía. Entonces, vas avanzando en la obra, vas avanzando en el proceso constructivo. Mientras no llegues a 12 millones de dólares, no estás habilitado para presentar tu solicitud. Pero cuando llegues a 12 millones, eso es lo mínimo, estás habilitado para presentar tu solicitud y solicitar que se te apruebe ese avance de obra y luego viene el reconocimiento del pago. Por eso, o sea, previamente, obviamente, tenía que haber acreditado que invirtió 12 millones de dólares para recién generar un CAO. Exacto, señor magistrado. Eso para el tramo 2, porque en el tramo 3... Sí, concentrémonos en el tramo 2, doctora. Concentrémonos todavía en el tramo 2, para no mezclar. 12 millones. Sí, 12 millones y lo podemos apreciar expresamente conforme ha lecturado la doctora y le ha hecho seguimiento. PDF y no ha pasado en este caso, o sea, Odebrecht no ha terminado de invertir esos 12 millones. Correcto, señor magistrado. Ha cumplido con las formalidades y por ese motivo finalmente ha hecho su solicitud y luego ha sido aprobado propiamente. No, pero por eso fue, doctora. Pero por eso fue, doctora, para entenderlo. En la práctica, en la realidad, llegó a demostrarse que se invirtió más de 12 millones de dólares o no se invirtió 12 millones de dólares. Señor magistrado, lo que pasa es que el monto que se consigna dice que no puede ser menor de 12 millones, entonces podría ser la inversión mayor, pero el mínimo tenía 12. Que ser 12. Ya, y de ahí puede ser mucho más. Pero en este caso, ¿qué ha pasado? Correcto, señor magistrado, ha tenido que ser siempre mínimamente o superior a 12 millones y esos son los CAUs que nosotros hemos identificado en atención a la solicitud y en atención a los tiempos, porque nosotros nos hemos concentrado propiamente en el tiempo de su aprobación. Por eso fue, doctora Diana, escúcheme, pues, yo le estoy entendiendo bien, pero yo le estoy preguntando, pero no me está respondiendo usted. ¿Se llegó a identificar que Odebrecht, ante la presentación de un CAO, invirtió menos de 12 millones o no? No, señor magistrado. No. Ya, entonces la discusión no va por ahí, entonces. No, ya. Correcto, señor magistrado, no. Ya, ¿qué más entonces tiene que responder a la señora abogada todavía? Porque ha oralizado bastante. Sí, correcto, señor magistrado. Entonces, para nosotros, lo que usted justamente le preguntaba a la señorita abogada, que con relación a en qué consistía el compromiso por parte de su patrocinado de acuerdo a la tesis fiscal, nosotros lo seguimos sosteniendo en el sentido de que
finalmente llega la gestión y cumplen con lo que propiamente Claro, está cumplen. establecido en el Pero contrato. ese cumplimiento está sujeto ya Obedece a una a otro móvil situación que está fuera del contrato, obviamente, pues, ¿no? completamente ajena Ya. al contrato. Correcto. Entonces, cumplida las formalidades, acontece un evento completamente ajeno al mismo Ya, que pero hace eso que está justo se... sujeto, obviamente, a otro tipo de valoración externa, no propiamente del contrato. Es correcto, señor magistrado. Es correcto. Ya. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, usted le indicaba a la señorita abogada y le decía, si en todos los escenarios propiamente se tenía que respetar los 15 días y conforme se puede apreciar, han habido en esta construcción de obras de gran envergadura, pueden haber diferentes contingencias. Entonces, Claro, existen porque un plazo como... puede llover, no estamos en la selva, y usted sabe que no se cumple. Entonces, es usual que se establezca eso, ¿no? Correcto. Nosotros hemos identificado cada uno de los CAUs que cumplirían esa formalidad de no superar los 15 días. Por eso usted va a poder apreciar, conforme hemos oralizado, que los que hemos oralizado son aquellos que justamente cumplen ese tiempo de los 15 días, que no superan ese plazo establecido en el contrato y que se sigue manteniendo en la adenda. Ya, porque la abogada le dice que ustedes no han presentado toda la documentación. Entonces, no es que ustedes hayan ocultado la información, sino que los que de acuerdo a su tesis no presentarían precisamente, no excederían ese plazo. O sea, esa es la razón. Es correcto, señor magistrado, es correcto. ¿Ya? ¿Qué más, doctora? Sí, entonces, no sé si usted considera que la parte pertinente de lo que he señalado identifique la línea exacta de donde propiamente se pereniza mi afirmación o lo considera que ya no es necesario. Dígalo, ¿Sí? doctora, y yo lo puedo identificar porque todo eso va quedando registrado en el transcriptor. Correcto. Entonces, esos partes pertinentes o estratos pertinentes lo voy a proyectar. Si lo puede bajar la doctora Madeley, por favor. ¿Qué Lo que PDF, está dígame, doctora, proyectando. para yo poderlo ver en mi computadora también? Sí, es el PDF 409. Empezamos por el PDF 409. 409. Ya, 2.1. Sí, un segundo para poder proyectarlo, señor magistrado. Mire, ve, lo que yo sí puedo ver desde ahora, y eso precisamente permite el debate, de que acá hay una marcada línea acá entre la señora fiscal y la señora abogada defensora. La señora fiscal, en otras palabras, está diciendo, a mí no tanto me interesa tanto el contrato. Mi tema de discusión no está en el contrato. El tema de discusión es de que el cumplimiento de la formalidad no es problema. La situación es que se habría hecho esa situación por una circunstancia externa al propio contrato, que está relacionado con la situación del señor de Luis Menet. Es un tema probatorio, externo. La abogada, bajo esa misma situación, dice, mi patrocinado lo que está haciendo es respetar el contrato. Y punto. Eso es lo que están señalando las señores abogadas aquí.
Señor magistrado, justo estoy proyectando el PDF 409 en el extremo, donde podemos advertir en el punto 2.2, Ya. que es aquel extremo donde se advierte la competencia del regulador para expedir estos certificados de avance de obra, y que el regulador en este caso es propiamente OSITRAN. El segundo punto que le había señalado, señor magistrado, es el PDF 432. Voy al mismo. En el PDF 432 nos vamos a ir al punto número 2, y aquí vamos a poder apreciar que la certificación del avance de obra tiene como antecedente necesariamente la solicitud, el 2.A, la solicitud del concesionario hacia el regulador, y es el regulador el competente de emitir el certificado de avance de obra. Y ese punto de la solicitud también lo podemos advertir en el PDF 433. El punto 2.44, que lo voy a mostrar. El concesionario solicitará al regulador el certificado de avance de obra. 2.44 del PDF 433. Y luego le había hecho mención, señor magistrado, al PDF 434. 434. Y en el PDF 434 era por el que le indicaba de que la inversión tenía que, en el caso del tramo 2, llegar mínimamente a 12 millones para que puedan presentar la solicitud. Eso lo podemos advertir en el punto 3 del PDF 434. Y luego, los 15 días que justamente oralizaba la doctora, y también usted nos hacía las respectivas preguntas, lo podemos ver en el PDF 433. PDF 433, en el punto 2.44, ahí podemos advertir que dice, dicho CAO será emitido por el regulador en un plazo máximo de 15 días de recibida la solicitud por parte del concesionario. Por eso nosotros, al momento que habíamos adjuntado los CAOs, los certificados de avance de obra, teníamos como antecedente el informe o la nota que perennizaba la fecha de la solicitud. Así es. Y lo otro, señor magistrado, que también quería incidir es en el PDF 436, brevemente, que como bien ha señalado, corresponde a la fecha del 26 de julio del 2006. Esto es, este era un escenario anterior, pero que se cumple recién a partir de febrero del 2007 en adelante. Eso con relación a la tesis de este Ministerio Público, y por ese motivo para nosotros el aporte probatorio o el mérito probatorio de esta pieza que ha sido realizada o lecturada guarda directa relación tanto con el hecho 1 como con el hecho 2, porque para nosotros el hecho 1, de acuerdo a nuestra tesis, es el aceleramiento en la emisión de los certificados de avance de obra, que antes demoraban, y ya en la gestión del señor están dentro de los 15 días. Y el segundo es, hecho que también guarda relación esta pieza, es con el hecho número 2, cohecho pasivo impropio. En este caso, justamente el emitir los CAOs dentro de los tiempos estándares establecidos en el contrato han generado como consecuencia, debido a situaciones ajenas o periféricas o externas, que finalmente haya un tema de ventajas indebidas. Pero eso es en el extremo de la consecuencia que nosotros hemos tomado en cuenta para el delito de cohecho pasivo impropio. Eso doctora, yo le rogaría que sea clara, porque cuando usted dice situaciones ajenas, es como no termina de aterrizar. Está relacionado con la imputación de cohecho pasivo impropio. Sí, es correcto. El señor Luis de Meneses, ¿qué era de Odebrecht? Era el director de contrato en el caso del tramo 2. Diga, Sí. Entonces, ellos supuestamente se habrían reunido, pactado, entregarle dinero en metálico, ¿no? Correcto, señor magistrado. Eso diga.
Sí, este aceleramiento, de acuerdo a la tesis fiscal, obedeció a que hubieron ventajas indebidas de tipo económicas, de tipo pecuniarias. Estamos hablando de un aproximado de $750,000, entregados bajo dos modalidades. Quien habría sostenido, de acuerdo a la tesis fiscal, las reuniones con, en este caso, con la máxima autoridad de Ocitran, en este caso el presidente de Ocitran, de acuerdo a la tesis fiscal, la reunión directamente habría sido Luis de Meneses Güell, quien en ese entonces tenía la condición o el cargo de director de contrato, quien está propiamente en obra, en este caso para el tramo número 2. Y estos $750,000 inicialmente habrían sido pagados, una parte en efectivo, pero otra parte también habría sido... ¿Cuánto en efectivo? Sí, correcto, señor magistrado. $500,000, creo, ¿no? $750,000 menos 280,000, porque 280,000 es lo bancarizado. Ya, entonces la diferencia, cerca de medio millón. Sí, 470,000. Ese sería el monto en efectivo. Ya, eso es entregado por intermedio de... Sí, inicialmente estos dineros, de acuerdo a la tesis fiscal, son entregados al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, pero también hay un intermediario. Pero por intermedio de, pues dígalo. Correcto, el señor Rodi Nelson Rivas Llosa, que era una persona de confianza, amigo del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Ya, la fecha de esas entregas o el periodo de fecha. Sí. Entre el periodo. Sí, la fecha de las entregas entre el periodo de los efectivos de 2007 ya. al del 2007 al 2010 tenemos identificados esos pagos en efectivo. Ya, doctora, perfecto. Ahora, la reunión, según usted, entre Luis de Meneses con el señor Ceballos, ¿cuándo se había producido? Estas reuniones se tienen que haber producido. O sea, usted, ¿no? Según la acusación, ¿no? Sí, señor magistrado, desde en el primer trimestre del año 2007, cuando él llega el 7 de febrero del 2007 y en el primer trimestre ya se habían iniciado estas reuniones. Correcto, señor magistrado. Ya, la primera entrega según la fiscalía, ¿cuándo se habría producido? El 27 de septiembre del 2007. Ya, ahora sí, doctora, continúe. Ya continúe, porque ese dato ya lo tomé para que quede bien confiado. La primera... Sí. Continúe con la contradicción de lo que ahora está avanzado. Sí, señor magistrado, y luego me voy a ir al PDF 437. Ya, el PDF 437, que justamente es el anexo del cual se puede apreciar dos datos que quiero resaltar. El primero es que, bueno, ese es el formato del certificado de avance de obra y que justamente con este documento su importancia o su relevancia es que es conforme se establece en el segundo párrafo, es el reconocimiento del avance de la obra ejecutada, o sea, del proceso constructivo. Y luego el PDF 438, que es que una vez emitido el certificado que le avala justamente el avance de la obra o el proceso constructivo, viene lo que es el CR-PAO. Y conforme podemos apreciar en el PDF 438, el CR-PAO no es más que la obligación de pago asumida por el concedente. En otras palabras, el desembolso como consecuencia de la aprobación del CAUS. De ahí la importancia de la aprobación y de la emisión del certificado de avance de obra, porque eso tiene como consecuencia luego el CR-PAO, que es el desembolso dinerario por parte del concedente, que en este caso, de acuerdo a lo lecturado, es el Estado, pero está siendo representado por el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hacia la concesionaria. Y eso lo podemos apreciar aquí. Dice, como el CR-PAO, como contraprestación a las obligaciones cumplidas. Las obligaciones se cumplieron desde el momento en que fueron aprobados los CAUS. Esos son los puntos, señor magistrado, que quería resaltar propiamente de lo oralizado en esta pieza o en este documento. Doctora, la condición del señor Rivas Llosa Rodi Nelson, ¿qué es ahora?
Con relación al señor, el señor fue excluido de la pretensión Por penal. eso, ¿cuál es, pues, su condición del Sí, señor? ya en este momento el señor ya no es acusado porque se declaró fundada la prescripción por la edad del señor. Roddy Nelson Rivallosa. Sí, correcto, señor magistrado. Excluido. Ya. Vamos a la doctora Madeleine sobre lo que ha dicho la doctora Diana, ¿ya? Y continuamos todavía con esta discusión. Doctora Madeleine, los puntos alegados por la doctora Diana hasta ahora. Sí, señor magistrado. Respecto a los puntos que ha alegado la doctora. En principio, sí, como ha señalado la doctora, efectivamente, quien emitía los cabos, eso sí traen, y eso no se ha cuestionado en ningún momento. Sin embargo, quien decidió cómo se emitían, el plazo y demás, ya lo he señalado, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, respecto a la imputación, dice que lo que se imputa es el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, señor magistrado, y lo que pasa es que se han abordado varios temas. Nosotros hemos acreditado con la lectura de los cabos que este supuesto aceleramiento desde febrero del 2007 hasta enero del 2009, que es cuando se emite ya el último cabo, el cabo de cierre, no se produce en todos los cabos, como pretenden hacer ver, sino que se han leído algunos de los cabos, nada más. Segundo, respecto a los oficios, porque dice, ¿no? Según lo que se ha señalado en el contrato, se emite el cabo a solicitud del concedente, del concesionario. Ok, sí, pero cuando se ha leído inclusive los oficios a través de los cuales, o las cartas a través de los cuales se pide la emisión del cabo, muchas de estas cartas, señor magistrado, tenían en referencias cartas anteriores, lo que implicaba que ese no era el primer pedido del cabo, sino que habían otros pedidos anteriores. No sabemos, porque no se ha juntado todo el expediente, si de subsanación, ajuste, verificación del plazo, todas las circunstancias que prevé el contrato. Entonces, claro, se toma la última fecha para decir el cabo se emitió en 7 días, en 15 días, en menos tiempo, pero no se tiene cuándo se inició o cuándo se realizó la primera solicitud del cabo. Entonces, lo que no sabemos hasta ahora es si estos cabos son productos de un primer pedido único o de un pedido de subsanaciones que evidentemente ya tenía un plazo menor, ni siquiera eran 15 días, sino eran 10 días, y era un expediente ya trabajado, ¿no? No es lo mismo emitir un cabo en un expediente nuevo, que se revisa todo, que en un expediente que ya es subsanado, donde solamente se ve la subsanación. Y ese es un dato que no tenemos. Respecto a la inversión de los 12 millones, bueno, sí, Odebrecht obviamente emitió los 12 millones y por eso se emitió el primer cabo, y es algo importante. Si bien es cierto, el Ocitran emite el cabo, señor magistrado, lo emite después que la gerencia de supervisión y el supervisor externo realizan la certificación del avance realizado. 1 y 2, como se ha leído, no es que el pago se realizaba de manera inmediata, esto iba a una cuenta fiduciaria, o sea, había un fideicomiso, con lo cual tenían que cumplir varios requisitos. Entonces, si bien es cierto, el CAO da pie a que se realice el pago, en realidad no depende solamente de Ocitran porque la cuenta está en un fideicomiso. Entonces, eso ya escapa a las manos de mi patrocinado. Respecto al PF 437 y lo que se refiere... Doctora, nos queda 2 minutos. ¿Le parece si continúa en la próxima sesión? Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Ya, mire, lo que yo en realidad quiero generar, señores, porque esto de acá va a tener que ser resuelto por 3 magistrados. Ya. Lo normal es que a veces la información lo aglutina el quien es director de debate, pero la idea es de que todos conozcamos al menos las cuestiones más principales. Y acá es un tema eminentemente jurídico y ya las posiciones de las señoras abogadas es claro.
La señorita fiscal ya nos ha dicho, nosotros no nos interesa tanto el contrato porque son plazos formales, el tema no pasa por ahí. El tema pasa por ahí porque se habría pactado la entrega de un soborno utilizando a una persona que ahora está excluido dentro de este proceso por un tema de prescripción, que es el señor Rivas Llosa. Él es el que función de intermediario entre Luis de Meneses, por la empresa Odebrecht, y el señor Ceballos Ugarte por parte de Ocitran. Y la señora abogada defensora tiene otra posición. Aquí no se ha presentado tanta prueba para ver por qué se emitió, por qué se demoró, si no se demoró, no se sabe. El tema es que el señor ha cumplido eminentemente el contrato. Si ustedes se dan cuenta, la orientación, más que probatoria, es de derecho. ¿Ya? Entonces, en el plano me refiero en el contrato. Ahora, pero en el tema de la entrega de la coima, el soborno, el cohecho, en el cual deberían participar aparentemente 2 personas y una más como partícipe, ya es un tema eminentemente jurídico y probatorio también. Entonces, ya ustedes ya tienen que ir delineando también su estrategia también de defensa y de acusación por ese lado. ¿Ya? Entonces, no se trata simplemente de oralizar y dar simplemente el aporte y que ya al final ya en los alegatos lo desarrollemos. Tratemos de debatir esos puntos que el juzgado va advirtiendo que son son cosas importantes. ¿Ya? Entonces, si ustedes me van a permitir, yo voy a ir introduciendo esos puntos que son pertinentes para que ustedes los puedan desarrollar también por ahí. Y poco a poco ya la información va quedando en la cabeza para todos los jueces. ¿Ya? Bien, señores y señoras, muchas gracias. Son 10:30. Hemos llegado al final de la sesión. Nos ha parecido interesante el debate. La próxima sesión, señorita especialista, ¿para cuándo? Para el 10 de febrero. El 10 de febrero, sí. Solamente tenemos una sesión de media hora nada más, señores, porque ahí nos vamos de vacaciones, ¿ya? 10 de febrero a las 16:30. El mismo link. Bien, si no hay ningún reparo, objeción, observación, siendo las 10:31, ahora sí cerramos la grabación. Muchas gracias a todos, ¿ya? Buen día. Buen día. Buenos días.